Marcus Chen se sentó en la fila 12 del Carnegie Hall. El asiento de terciopelo rojo se sentía suave bajo su peso. A su alrededor, cientos de personas esperaban en silencio. Las luces se apagaron. Una niña pequeña subió al escenario. Tenía 7 años. Se llamaba Lily Wong. Llevaba un vestido blanco que le llegaba a los tobillos. Llevaba el pelo negro recogido hacia atrás. Parecía diminuta junto al piano de cola. El piano era más grande que ella. El público contenía la respiración. Lily se sentó en el banco. Sus pies no tocaban el suelo. Alguien había colocado libros sobre los pedales para que pudiera alcanzarlos. Sus pequeñas manos se alzaron sobre las teclas. Entonces empezó a tocar. La música llenó la sala. Era Rachmaninoff. Esta era música que hacía llorar a hombres adultos. Música que los pianistas profesionales practicaban durante años para dominar. Pero esta niña la tocaba como si hubiera nacido sabiéndola. Sus dedos se movían rápido. Tocaban cada nota a la perfección. Las partes difíciles, las partes donde la mayoría de la gente cometía errores. Las tocaba con facilidad. No miraba las teclas. Tenía los ojos cerrados. Se mecía con la música como si bailara. Marcus la observaba atentamente. No sonreía como los demás. No parecía asombrado. Parecía triste. Junto a él, una mujer le susurraba a su marido. «Es un genio. Un genio nato», asintió el marido. Levantó el teléfono. Estaba grabando la actuación. «Hay gente que nace con él», susurró. «Un talento divino a su alrededor». Otros asintieron. También lo creían. La niña era especial. Tenía un don que la gente normal no tenía. Nació diferente. Nació mejor para la música. Marcus sabía la verdad. Sabía algo que ellos desconocían. Algo que le hacía sentir una opresión en el pecho. La música terminó. Lily se puso de pie. Hizo una reverencia. El público también se puso de pie. Aplaudieron con tanta fuerza que les dolían las manos. Gritaron. Algunos tenían lágrimas en los rostros. Acababan de presenciar un milagro. Una niña prodigio, una maravilla de la naturaleza. Lily volvió a hacer una reverencia. Ella sonrió, pero la sonrisa parecía extraña. Parecía cansada. Parecía una sonrisa que había practicado muchas veces frente a un espejo. Entonces bajó del escenario. Su madre la esperaba entre bastidores. Marcus podía verlos desde su asiento. La madre se inclinó. Le dijo algo al oído a Lily. Lily asintió rápidamente. La sonrisa permaneció en su rostro, pero sus ojos parecían vacíos. Marcus había visto esa mirada antes. La había visto en el espejo cuando tenía 7 años. Las luces volvieron a encenderse. La gente empezó a irse. Hablaban emocionados. «Increíble», dijo un hombre. «¿Cómo lo hace?», preguntó una mujer. «Debe haber empezado en el útero», bromeó alguien. Todos rieron. Marcus permaneció en su asiento. Dejó pasar a la multitud. Su mente retrocedió 30 años. Retrocedió a cuando él era el que estaba en el escenario. Retrocedió a cuando los periódicos lo llamaban el niño prodigio del piano. Retrocedió a cuando todos pensaban que había nacido especial. Recordó el artículo de la revista Time. Había una foto de él a los 6 años. El titular decía, «Nacido para interpretar el misterio del genio musical». El artículo hablaba de Mozart. Hablaba de cómo algunas personas nacían conociendo la música. Decía que Marcus era una de esas personas especiales. Pero Marcus recordaba la verdad. La verdad que el artículo no contaba. Recordaba despertarse a las 5 de la mañana. Todas las mañanas, incluso en su cumpleaños, incluso en Navidad, su padre entraba en su habitación. Abría la puerta y decía, «Hora de practicar». Recordaba estar sentado al piano antes del amanecer. Tenía las manos frías. Tenía los ojos cansados, pero tenía que practicar. 2 horas antes del desayuno, todos los días, recordaba llegar a casa de la escuela.
Otros niños iban al parque. Otros niños jugaban. Marcus se sentaba al piano. Otras 3 horas, a veces 4. Su madre se sentaba detrás de él. Le decía cuando cometía errores. Le hacía tocar la misma parte una y otra vez, 20, 50 veces, hasta que la perfeccionara. Recordaba la hora de la cena. Sus padres hablaban de su carrera. La llamaban carrera. Tenía 6 años. Hablaban de en qué competiciones participaría, con qué profesores estudiaría, en qué conciertos daría. Nunca le preguntaron qué quería. Nunca le preguntaron si estaba cansado. Nunca le preguntaron si quería jugar con otros niños. Recordaba los viajes de fin de semana, ni a la playa ni al zoológico, sino a otras ciudades, para actuar, para competir. Su padre conducía. Su madre se sentaba en el asiento trasero con él. Le hacía practicar con un teclado en el coche, un teclado silencioso, simplemente moviendo los dedos una y otra vez, perfeccionando la memoria muscular. Recordaba la noche anterior a las competiciones. No podía dormir. Le dolía el estómago. Tenía mucho miedo de cometer errores. Sus padres habían gastado tanto dinero. Habían renunciado a tanto. Tenía que ganar. Tenía que ser perfecto. Tenía 7 años y tenía que ser perfecto. Pero los periódicos nunca escribieron sobre eso. Las revistas nunca mostraron fotos de las sesiones de práctica a las 5 de la mañana. Las entrevistas de televisión nunca hablaron de las miles de horas. Solo hablaron sobre el talento, la habilidad natural, el genio nato. Marcus entendía por qué lo hacían. La verdad era aburrida. La verdad era incómoda. Nadie quería oír que la simpática pequeña prodigio del piano pasaba 8 horas al día practicando. Nadie quería saber que no tenía amigos de su edad. Nadie quería pensar en cómo fue realmente su infancia. La historia del milagro era mejor. La historia del genio nato vendía más revistas, se transmitía mejor en televisión, tenía más visitas en YouTube. A todos les encantaban los buenos milagros. Marcus sacó su cuaderno. Ahora era psicólogo musical. Había pasado los últimos 15 años estudiando a niños prodigio. Los entrevistó. Entrevistó a sus padres. Entrevistó a sus profesores. Analizó la ciencia. Analizó la investigación. Analizó la verdad de la que nadie quería hablar. Había entrevistado a 23 ex niños prodigio. Niños que habían sido llamados genios. Niños que habían actuado en famosas salas de conciertos. Niños cuyos rostros habían aparecido en portadas de revistas. Solo 2 de ellos seguían tocando el piano de adultos. Solo 2 de 23. Los demás lo habían dejado. Algunos lo dejaron a los 12, otros a los 15, otros a los 18. Estaban agotados, cansados, enojados. Algunos decían que ahora odiaban la música. Lo que se suponía que era su don se había convertido en su prisión. Marcus tenía archivos en su computadora, historiales médicos, notas de terapia, todos anónimos, por supuesto, pero contaban una historia diferente a la que contaban los periódicos. Hablaban de trastornos de ansiedad, depresión, problemas alimenticios, problemas de sueño, niños que no podían hacer amigos, niños que no sabían tocar, niños que creían que su único valor era su desempeño. También tenía grabaciones. Grabaciones que los padres habían hecho de las sesiones de práctica. Las habían compartido con orgullo con él. Pensaban que las grabaciones mostraban dedicación, pasión. Marcus las había visto y se sintió mal. Una grabación mostraba a una niña de 4 años al piano. Llevaba 2 horas practicando. Estaba llorando, dijo. Le dolían las manos. La voz de su madre se oía detrás de la cámara. 5 minutos más, dijo la madre. Luego puedes merendar. La niña seguía tocando. Las lágrimas le corrían por la cara. Pero seguía tocando. La madre le había mostrado a Marcus este video con una sonrisa. ¿Ves lo dedicada que es? La madre había dicho que, incluso a los 4 años, eso es un verdadero talento. Marcus no sabía qué decir.
Ahora estaba sentado en el Carnegie Hall. El edificio estaba casi vacío. Una persona de la limpieza pasaba la aspiradora en la parte trasera. Marcus miró el escenario donde había tocado la pequeña Lily. Pensó en su investigación. Todos los datos que había recopilado. Todas las entrevistas, todas las pruebas, todo apuntaba a una conclusión. Los prodigios del piano eran reales. Existían. Pero no nacían. Se hacían. Se hacían a través de miles de horas de práctica. Se hacían a través del sacrificio, de la presión, de renunciar a todo lo demás en la infancia. La pregunta no era si los prodigios eran reales. La pregunta era si alguien quería escuchar la verdad, si la industria musical quería que la gente lo supiera, si los padres querían creerla. Porque si la gente supiera la verdad, todo cambiaría. Las competiciones serían diferentes. Las giras de conciertos serían diferentes. Los adorables videos de niños de 5 años jugando a Chopin ya no serían tan adorables. Marcus cerró su cuaderno. Se levantó. Caminó por el pasillo hacia la salida. Sus pasos resonaron en el pasillo vacío. Mañana empezaría a escribir su libro. Contaría la verdad. Toda. La verdad sobre lo que realmente se necesitaba para hacer un prodigio. La verdad sobre lo que les pasó a esos niños cuando crecieron. La verdad que el mundo de la música no quería que nadie supiera. Empujó las pesadas puertas. El frío aire neoyorquino le golpeó la cara. Detrás de él, el Carnegie Hall se erguía alto y hermoso. Dentro de ese edificio, el mito seguía vivo. El mito del genio natural. El mito del talento nato. El mito que hacía que todos se sintieran bien al poner a niños de 7 años en el escenario. Marcus se adentró en la noche. Había sido ese niño de 7 años una vez. Él sabía lo que costaba y finalmente estaba listo para contárselo a todo el mundo. Marcus comenzó su investigación con 3 familias. 3 niños a los que todos llamaban prodigios. 3 historias diferentes que en realidad eran la misma historia. La primera familia fueron los Hang. Vivían en San Francisco. Marcus los conoció un martes por la mañana. Su casa era bonita. Ventanas grandes, suelos limpios. Pero, lo primero que Marcus notó fue el piano. Estaba en la sala como un rey en un trono. Todo lo demás en la habitación estaba dispuesto a su alrededor. Sophie Hang tenía 6 años. Ya había ganado 8 concursos. Había salido en las noticias locales 2 veces. Sus vídeos de YouTube tenían millones de visitas. La gente la llamaba la próxima gran pianista. La madre de Sophie, Linda, le preparó té a Marcus. Sonrió mucho. Estaba orgullosa. Muy orgullosa. Sophie es especial. Linda, dijo. Lo sabíamos desde muy pequeña. Simplemente entendía la música de forma natural. Marcus preguntó cuando Sophie empezó a tocar. Linda pensó por un momento. Tenía 2 años y medio. Linda dijo que un día se acercó al piano y tocó una melodía que había escuchado. Así sin más. Entonces supimos que tenía un don. Marcus lo anotó. Luego hizo la pregunta de siempre. ¿Cuántas horas practica Sophie al día? La sonrisa de Linda se hizo un poco más pequeña. Bueno, le gusta tanto que quiere practicar. No la obligamos. ¿Cuántas horas? Preguntó Marcus con suavidad, sin juzgarla. 6 horas, dijo Linda. A veces, 8. Pero lo disfruta. No es como un trabajo para ella. Marcus preguntó si podía ver el espacio de práctica de Sophie. Linda lo llevó arriba. La habitación de Sophie era pequeña. Había una cama, un escritorio pequeño y un teclado. El teclado ocupaba la mayor parte de la habitación. Practica aquí cuando no está en el piano principal, explicó Linda. Para ejercicios de dedos, para memorizar, Marcus miró a su alrededor. No había juguetes, ni muñecas, ni juegos. Había libros, pero todos eran sobre música. Libros sobre compositores, libros sobre técnica, libros sobre pianistas famosos. ¿Dónde toca Sophie?, preguntó Marcus.
Linda parecía confundida. Toca abajo, al piano. No, me refiero a jugar con juguetes con sus amigos. Linda se quedó callada un momento. No tiene mucho tiempo para eso. Su agenda está muy llena, pero tiene amigos pianistas, niños que ve en las competiciones. Marcus pidió ver el horario de Sophie. Linda le mostró un calendario en su teléfono. Estaba organizado por colores. Cada hora del día estaba planificada. De 5 de la mañana a 7 de la mañana, práctica matutina. De 7 de la mañana, desayuno y preparación. De 8 de la mañana, clases en casa. De 1 de la mañana a 1, almuerzo. De 1 de la mañana a 4, práctica por la tarde. De 4 de la mañana, clases teóricas en línea. De 5 de la mañana a 6, cena. De 6 de la mañana a 8, práctica por la noche. De 8 de la mañana a 9, rutina para el baño y la hora de dormir. Todos los días el mismo horario, solo que el domingo era diferente. El domingo, la práctica empezó a las 6 en lugar de las 5. ¿Y los amigos?, preguntó Marcus. Fiestas de cumpleaños en el parque. Linda parecía incómoda. Sophie tendrá tiempo para eso más tarde. El momento es importante. Si esperamos, perdemos la oportunidad. El cerebro es más flexible cuando son jóvenes. Esto es lo que dice su maestro. Marcus conoció al maestro al día siguiente. Se llamaba Señor Park. Era famoso. Había entrenado a muchos pianistas exitosos. Su lista de espera era de 2 años, pero aceptó a Sophie de inmediato. El estudio del señor Park estaba en un edificio antiguo en el centro. La habitación estaba fría. Había 3 pianos. Las paredes estaban cubiertas de fotos. Fotos de sus alumnos, fotos de conciertos, fotos con músicos famosos. Sophie tiene el don. El señor Park se lo contó a Marcus. Algunos niños lo tienen. Otros no. Se puede ver en la primera lección. Marcus preguntó cómo era el don. El señor Park pensó en esto. Entienden la música, dijo. La sienten. Les sale natural. Pero ella todavía practica de 6 a 8 horas diarias. Preguntó Marcus. Por supuesto, dijo el señor Park. Parecía sorprendido por la pregunta. El don es solo el comienzo. Debe desarrollarse como una semilla debe regarse. La práctica es el agua. Marcus preguntó cuántas horas consideraba el señor Park saludables para una niña de 6 años. El señor Park movió la mano como si la pregunta fuera tonta. No hay tal cosa como demasiado si al niño le encanta. Dijo que Mozart practicaba todo el día. Beethoven practicaba todo el día. Si Sophie quiere ser grande, debe hacer lo que hacen los grandes. Marcus lo anotó todo. Vio la clase de Sophie. Duró 2 horas. Sophie se sentó completamente quieta, con la espalda recta y las manos en la curva perfecta. Cuando cometía un error, el señor Park la detenía. La obligaba a tocarlo una y otra vez. Sophie no se quejó. Simplemente lo tocó de nuevo. Después de la clase, Marcus le preguntó a Sophie si le gustaba el piano. Ella asintió. Sí, dijo. Pero su voz era tranquila, monótona. ¿Qué es lo que más te gusta?, preguntó Marcus. Sophie miró a su madre y luego a Marcus. Hacer la música perfecta, dijo. Sonaba como algo que le habían enseñado a decir. ¿Qué haces para divertirte?, preguntó Marcus. Sophie parecía confundida, como si no entendiera la pregunta. Toco el piano, dijo. Marcus la visitó 3 días más. Observó el ensayo matutino. Linda se sentó en una silla detrás de Sophie. Tenía un cuaderno. Cada vez que Sophie cometía un error, Linda lo anotaba. Al final, repasaban todos los errores. Sophie tenía que tocar cada parte 10 veces correctamente antes de seguir adelante. Una mañana, Sophie preguntó si podía parar antes. Dijo que le dolían las manos. Linda miró el reloj. Habían estado practicando durante 90 minutos. 30 minutos más, dijo Linda. Luego paramos para desayunar. Los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas, pero siguió tocando.
Más tarde, Linda le mostró a Marcus algo en su computadora. Videos, cientos de videos. Grabé cada sesión de práctica desde que Sophie tenía 3 años. Quería documentar su trayectoria, explicó Linda. Hizo clic en un video. Mostraba a Sophie a los 3 años, pequeñita, con los pies colgando del banco del piano. Tocaba las mismas 5 notas una y otra vez. El video duraba 20 minutos. Solo esas mismas 5 notas. Mira qué concentrada está, dijo Linda. Con orgullo. Incluso a los 3 años, ese es el don. Marcus vio a Sophie en el video. No estaba concentrada. Estaba aburrida. No dejaba de mirar la puerta. Intentaba bajar del banco, pero la voz de Linda seguía sonando detrás de la cámara. De nuevo, Sophie, una vez más. Marcus les preguntó a Linda y a su esposo sobre sus antecedentes. Ninguno tenía formación musical. Linda era contadora. Su esposo trabajaba en tecnología. Habían aprendido sobre desarrollo infantil en libros, sitios web y otros padres de niños prodigio. Sabíamos que si empezábamos lo suficientemente temprano, si éramos lo suficientemente constantes, Sophie podía ser genial, dijo Linda. Todo padre quiere lo mejor para su hijo. Este es el camino de Sophie hacia el éxito. La segunda familia que Marcus estudió fueron los Johnson. Vivían en Chicago. Su hijo Ethan tenía 8 años. Había estado actuando desde los 5. La historia de Ethan era similar. Empezó a tocar el piano a los 3 años. Practicaba 6 horas diarias. Estudiaba en casa. No tenía tiempo para las actividades normales de los niños. Sus padres tampoco eran músicos. Su padre era abogado. Su madre había sido enfermera, pero renunció para dedicarse por completo a la carrera de Ethan. Carrera era la palabra que usaban. Ethan tenía 8 años y lo llamaban carrera. La madre de Ethan, Rebecca, tenía hojas de cálculo. Hojas de cálculo que registraban cada sesión de práctica, cada competencia, cada actuación. Tenía gráficos que mostraban su progreso. Tenía registros financieros que mostraban cuánto habían gastado. Hasta ahora, superaban los $200,000. Profesores, viajes, cuotas de competencia, un piano especial, equipo de grabación. Es una inversión, explicó Rebecca. Cuando Ethan triunfe y esté de gira por el mundo, todo habrá merecido la pena. Marcus preguntó qué pasaría si Ethan decidiera que ya no quería tocar el piano. Rebecca se rió. No fue una risa de verdad, sino una risa nerviosa. Eso no sucederá, dijo. Así es Ethan. Esta es su identidad. Es pianista. Pero Marcus habló con Ethan a solas. El niño estaba callado, cuidadoso con sus palabras, como si temiera decir algo inapropiado. ¿Te gusta el piano?, preguntó Marcus. Ethan se encogió de hombros. No pasa nada. ¿Qué harías si tuvieras un día libre? Sin práctica, sin clases, solo tiempo libre. Ethan miró al techo. Pensó durante un buen rato. No lo sé, dijo finalmente. Nunca tuve eso. La tercera familia era la familia Patel de Boston. Su hija Maya tenía 7 años. Su historia era la misma. Las mismas largas horas de práctica, la misma falta de una infancia normal. Los mismos padres que creían en el talento natural mientras se esforzaban por practicar miles de horas. Pero los padres de Maya añadieron algo extra. Habían contratado a un psicólogo deportivo, alguien que ayudara a Mia a manejar la presión del rendimiento. Mia tenía 7 años y necesitaba un psicólogo que la ayudara a manejar el estrés. Las notas del psicólogo estaban llenas de cosas preocupantes. Mia tenía pesadillas en las que olvidaba la música en el escenario. Se arrancaba el pelo mientras practicaba. Vomitaba antes de las actuaciones. Pero sus padres vieron esto como señales de que Maya se preocupaba. Ella quiere ser perfecta. Su padre decía que la motivación es lo que hace a un campeón. Marcus pasó 3 meses con estas 3 familias. Observó, escuchó, tomó notas, grabó entrevistas.
Vio los mismos patrones una y otra vez. Todos los padres decían que sus hijos tenían un talento natural, que habían nacido especiales. Pero también les exigían horarios de práctica intensos. Controlaban cada hora del día. Habían renunciado a una infancia normal por la música. Todos los padres decían que a sus hijos les encantaba el piano. Pero los niños parecían cansados. Parecían estresados. Parecían adultos pequeños con grandes cargas. Los profesores hablaban de talento natural, de dones, de habilidades especiales. Pero también exigían perfección. Exigían miles de horas de práctica. Trataban a estos niños pequeños como músicos profesionales. Y todos ganaban dinero. Los profesores cobraban cientos de dólares por clase. Los organizadores de la competencia cobraban cuotas. Marcus decidió que necesitaba hablar con quienes dirigían la industria musical, los profesores que formaban a los prodigios, los jueces que elegían a los ganadores de los concursos, los agentes que contrataban a los niños artistas, la gente que realmente sabía lo que estaba pasando. Pero no podía entrevistarlos con normalidad. Cuando hacía preguntas directas, la gente le daba respuestas cautelosas, respuestas seguras, respuestas que sonaban bien para periódicos y revistas. Así que Marcus intentó algo diferente. Les dijo a todos que las entrevistas eran extraoficiales. No se usarían nombres. Nadie sabría quién dijo qué. Prometió total privacidad. Eso lo cambió todo. La primera persona que accedió a hablar con sinceridad fue una profesora de piano llamada Margaret. Había enseñado durante 40 años. Había entrenado a docenas de pianistas famosos. Tenía una lista de espera de 300 familias que querían clases con ella. Se conocieron en una cafetería. Margaret tenía 70 años. Tenía el pelo canoso y la vista cansada. Pidió té y se sentó frente a Marcus. «Me alegra que por fin alguien haga estas preguntas», dijo. «He querido hablar de esto. Durante años». Marcus encendió su grabadora. Margaret parecía. Lo miró y asintió. «Todo el sistema se basa en una mentira». Margaret dijo, «Les decimos a los padres que sus hijos son superdotados. Les decimos que sus hijos son especiales. Les decimos que sus hijos tienen un talento natural que debe cultivarse». «¿Pero no es cierto?», preguntó Marcus. Margaret negó con la cabeza. «Algunos niños aprenden más rápido que otros. Es cierto. Algunos niños tienen mejor coordinación. Otros tienen mejor memoria. Pero el genio nace con un talento que los hace diferentes a los demás. No, no es así». Tomó un sorbo de té. Le temblaban un poco las manos. «Cuando un niño de 3 años viene a clases conmigo, normalmente puedo saber en un mes si los padres van en serio. No si el niño tiene talento. Si los padres van en serio, porque realmente se trata de los padres». «¿A qué te refieres?», preguntó Marcus. «Un niño tan pequeño no decide tocar el piano 8 horas al día», explicó Margaret. «Los padres deciden. Los padres hacen el horario. Los padres imponen la práctica. Los padres dan sus vidas para conducir a clases y competencias. Pagan miles de dólares. Es el sueño de los padres. El niño simplemente lo vive». Marcus anotó esto cuidadosamente. «¿Pero por qué decirles a los padres que sus hijos son superdotados si no es cierto?», preguntó. Margaret sonrió con tristeza. «Porque eso es lo que quieren oír. Si le dijera a un padre, tu hijo es promedio, pero si gastas 10,000 pesos y 100,000 pesos, puedo entrenarlo para que juegue bien. No volverían. Pero si les digo, tu hijo tiene un don especial que puedo ayudar a desarrollar. Se inscriben inmediatamente». Miró por la ventana. «Necesito estudiantes. Necesito ganarme la vida. Toda la industria necesita estudiantes. Así que contamos la historia que la gente quiere escuchar». Marcus se reunió con otros maestros. Todos dijeron cosas similares. La historia del niño superdotado era marketing. Era como los maestros conseguían estudiantes, cómo los conservaban, cómo justificaban los altos precios. Un profesor que pidió no ser identificado dijo algo que dejó a Marcus frío.
Los empezamos desde pequeños a propósito. La maestra dijo, 2 años. 3 años. Ese es el punto ideal. Sus cerebros son como arcilla. Todavía no pueden elegir. Hacen lo que les dicen sus padres. Para cuando tienen la edad suficiente para elegir, el piano es todo lo que conocen. Es su identidad. Es difícil dejarlo cuando es toda tu vida. Otra maestra admitió algo más. Sabemos que la mayoría se agotarán. Quizás el 80%, quizás el 90%, pero necesitamos ese 10 o 20% que triunfa, que se hace famoso, que gana grandes concursos. Esos son los que usamos para publicidad. Esos son los que atraen a más estudiantes. Marcus preguntó, ¿qué pasó con el 80 o 90% que no lo logró? La maestra se encogió de hombros. Ellos abandonan. Siguen adelante. Así es la vida. No todos pueden ser una estrella. Pero Marcus pensó en esos niños. Todos esos años de práctica. Todas esas infancias perdidas. Todo para nada. Después, Marcus habló con los jueces de los concursos. Estas eran las personas que decidían qué niños ganó y qué niños perdieron. Personas con mucho poder en el mundo de la música. Un juez llamado Robert accedió a hablar extraoficialmente. Había juzgado concursos durante 25 años. El sistema de concursos está roto. Robert dijo, todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice. Explicó cómo funcionaba. Las familias pagaban cientos o miles de dólares para participar en los concursos. Viajaban por todo el país. Se alojaban en hoteles. Compraban ropa formal para sus hijos. Contrataban entrenadores para que se prepararan. Los concursos se financian con las cuotas de inscripción. Robert dijo, cuantos más niños compiten, más dinero ganan, así que quieren muchas inscripciones. Quieren que el mito continúe. El mito de que si ganas concursos, te haces famoso. Triunfas. Pero no funciona así, preguntó Marcus. Casi nunca, dijo Robert. He visto a miles de niños ganadores de concursos. Quizás 5 o 6 se convirtieron en músicos profesionales de éxito. Tal vez del resto no tengo ni idea de qué les pasó. Le contó a Marcus algo más, algo que lo enfureció. Juzgamos basándonos en la perfección, explicó Robert. Perfección técnica, cada nota correcta, ritmo perfecto, dinámica perfecta. Eso es lo que gana las competiciones. Eso no suena mal, dijo Marcus. Pero no es música, dijo Robert. La música real tiene alma, sentimiento, interpretación. Pero no se pueden juzgar esas cosas fácilmente. Son subjetivas. Así que juzgamos la técnica. Juzgamos la perfección. Y eso hace que los niños practiquen como robots. Aprenden a tocar a la perfección, pero no aprenden a tocar con el corazón. Parecía triste. He visto a niños de 8 años tocar piezas que me hacen pensar en robots. Técnicamente perfectos, emocionalmente muertos. Y les damos el primer lugar. Les damos trofeos. Les decimos que son increíbles. Les estamos enseñando lo incorrecto. Marcus entrevistó a más jueces. La mayoría dijo lo mismo. El sistema de competición favorecía la perfección técnica sobre la expresión musical. Favorecía a los niños que practicaban como máquinas. Recompensaba lo incorrecto. Un juez admitió que a veces los ganadores se decidían antes de la competición. La competencia ni siquiera empezó. Sabemos que profesores envían a los alumnos. Sabemos que familias tienen dinero y contactos. A veces, esas cosas importan más que tocar en sí. Marcus se sintió mal al oír esto. Entonces habló con agentes. Gente que representaba a niños artistas, gente que los contrataba para conciertos, gente que ganaba dinero con ellos. Una agente llamada Sara aceptó reunirse. Era joven, quizá de 30 años. Vestía ropa cara. Tenía una gran oficina en Manhattan. Los niños prodigios son un buen negocio, dijo Sara. No parecía avergonzada. A la gente le encanta ver a los niños actuar. Es increíble. Es adorable.
Vende entradas. Le mostró a Marcus su lista de clientes, 23 niños menores de 12 años. Todos actuando con regularidad. Todos ganando dinero. La clave es la historia, explicó Sara. Todo prodigio necesita una buena historia. Nació con talento. Empezó a tocar a los 2 años. Nunca recibió clases, pero entendía la música de forma natural. Ese tipo de cosas. Aunque no sea cierto, preguntó Marcus. Sara sonrió. Es marketing. Damos forma a la verdad para que sea interesante. Los padres quieren que sus hijos sean famosos. Nosotros ayudamos a que eso suceda. ¿Todos ganan?, preguntó Marcus sobre los niños. ¿Qué les pasó? Algunos lo logran. Otros no, dijo Sara simplemente. Así es el mundo del espectáculo. Es competitivo. No todos pueden ser estrellas. Le contó a Marcus sobre el dinero. Un niño prodigio podía ganar entre $50,000 y $200,000 al año, tal vez más si se hacía famoso. Los conciertos pagaban entre $10,000 y $20,000 por actuación. Los videos de YouTube generaban dinero publicitario. Patrocinios de compañías de pianos. Puestos de profesorado cuando crecían. Hay mucho dinero en esto. Sara dijo que por cada persona que gana el niño, los padres administran el dinero. Yo recibo el 20%. Los profesores cobran por las clases. Los organizadores de las competiciones ganan dinero. Las salas de conciertos venden entradas. Es una industria. Una industria de verdad. Marcus empezó a entender. Mucha gente ganaba dinero gracias a los niños prodigio. No se trataba solo de música. Se trataba de negocios. Y las empresas necesitaban clientes. Los clientes necesitaban creer que sus hijos podían ser estrellas. Así que todos seguían contando historias de talento. Marcus se reunió con personas que trabajaban en conservatorios de música, escuelas famosas como Juilliard, Curtis, el Conservatorio de Nueva Inglaterra, las escuelas a las que todos querían entrar. Un profesor que pidió permanecer en el anonimato le contó a Marcus sobre las admisiones. Todavía utilizamos la idea del talento natural en nuestras admisiones. El profesor dijo, buscamos estudiantes talentosos. Pero, ¿qué significa eso realmente? Significa estudiantes que han practicado 10,000 horas antes de solicitar plaza. Por lo general, provienen de familias adineradas que pueden permitirse una formación intensiva. No estamos encontrando talento natural. Estamos encontrando niños que tienen recursos y tiempo para practicar constantemente. El profesor explicó más. Un niño pobre que no puede pagar clases, que no puede comprar un piano, que tiene que trabajar después de la escuela para ayudar a su familia, ese niño no tiene ninguna oportunidad. Incluso si tiene potencial musical, incluso si pudiera ser excelente, nunca lo desarrolla. Por eso nuestras escuelas están llenas de niños de familias de clase media alta. No se trata de talento. Se trata de dinero y oportunidades. Marcus aprendió que todo el mundo de la música clásica funcionaba con este sistema. Los profesores prestigiosos cobraban más y tenían largas listas de espera. Enseñaban principalmente a niños ricos. Esos niños entraban en las mejores escuelas. Consiguieron contactos. Consiguieron oportunidades. Se convirtieron en la siguiente generación de músicos profesionales. Los niños pobres rara vez lo lograban. No porque tuvieran menos talento, sino porque tenían menos oportunidades. Marcus habló con personas de fundaciones musicales. Necesitaba hablar con personas que habían vivido el sistema de los prodigios. Adultos que habían sido niños prodigio. Personas que pudieran contarle lo que sucedía después de que terminaran los conciertos. Después de que terminaran las competiciones. Después de que se fuera la infancia. Encontrarlos fue más difícil de lo que pensaba. Muchos antiguos prodigios no querían hablar. Habían seguido adelante. Tenían nuevas vidas. No querían recordar. Pero poco a poco, Marcus encontró personas dispuestas a compartir sus historias. La primera fue Emily Torres.
Tenía 23 años. Cuando era joven, los periódicos la llamaban la próxima Marta Argerich. Iba a ser una de las grandes. Todos lo decían. Emily aceptó reunirse en un parque. Ahora trabajaba en marketing. Vestía ropa normal, vaqueros y un suéter, nada sofisticado. Parecía una joven cualquiera, excepto por sus manos. Tenía manos de pianista, dedos largos y fuertes. No he tocado un piano en 5 años, dijo Emily de inmediato. Como si necesitara que Marcus lo supiera primero. Se sentaron en un banco. Era otoño. Las hojas caían. Cuéntame sobre tu infancia, dijo Marcus con suavidad. Emily respiró hondo. Empecé a tocar el piano a los 3 años. Mis padres me dieron clases. Era buena. Aprendí rápido. Así que me consiguieron un profesor mejor, luego otro mejor, luego el mejor profesor de nuestra ciudad. A los 6 años, practicaba 4 horas al día. A los 8, 6 horas. A los 10, 8 horas. Todos los días, Marcus. Preguntó. Sobre la escuela, sobre los amigos. Emily dijo que me educaban en casa. Mi mamá me daba clases por las mañanas. Lecciones rápidas, matemáticas, lectura, lo básico, y luego piano toda la tarde y la noche. No tenía tiempo para la escuela de verdad. No tenía tiempo para los amigos. Miró los árboles. No tuve ni una sola fiesta de cumpleaños de pequeña. Ni una. Mi cumpleaños era solo otro día de práctica. A veces comíamos pastel después de cenar. Eso era todo. Emily habló de las competencias. Fue a la primera a los 5 años. Ganó. Luego ganó la siguiente y la siguiente. A los 8 años, viajaba todos los meses. Diferentes ciudades, diferentes países, siempre compitiendo. Mis padres lo gastaron todo en mi carrera. Dijo. La llamaban mi carrera. Tenía 8 años. Vendieron nuestra casa y se mudaron a Nueva York para que pudiera estudiar con un profesor famoso. Mi papá aceptó un trabajo peor porque necesitábamos horarios flexibles para mi horario. Mi mamá dejó de trabajar por completo para controlarme. ¿Controlarte?, preguntó Marcus. Así se sentía ser controlado. Cada hora planeada, cada comida planeada. Todo en mi vida giraba en torno al piano. Lo que comía era para guardar energía para la práctica. Donde vivíamos era para estar cerca de mi profesor. Con quien podía hablar era limitado porque mis padres decían que la mayoría de la gente no entendía la vida de prodigio. No era una niña. Era un proyecto. Emily describió su adolescencia. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente difíciles. Empecé a tener ataques de pánico a los 12 años. Dijo. Antes de las presentaciones, mi corazón se aceleraba. No podía respirar. Vomitaba. Mis padres me llevaron al médico. El médico dijo que era ansiedad. Ansiedad por las presentaciones. Me dieron medicamentos. Los medicamentos me ayudaron con los ataques de pánico, pero me hacían sentir aturdida. Así que dejé de tomarlos. Luego, los ataques de pánico volvieron a empeorar. Era un ciclo. Habló de la presión. Todos habían invertido mucho en mí. Mis padres, mis profesores, agentes, quienes me habían dado becas. Todos esperaban que fuera grande, que fuera famosa, que justificara todo ese tiempo y dinero. Pero yo era solo una niña, dijo Emily con la voz quebrada. Yo era solo una niña que quería ser normal. Veía a otros adolescentes yendo a la escuela, teniendo amigos, yendo al cine, teniendo problemas normales, y yo practicaba 8 horas al día preparándome para las competiciones. Marcus le preguntó sobre sus relaciones familiares. Emily guardó silencio un buen rato. Mi relación con mis padres es complicada. Me quieren. Sé que sí, pero me presionaron muchísimo, demasiado. Lo dejaron todo por mi carrera de piano. Pero nunca me preguntaron si quería eso. Simplemente lo asumieron. Y cuando era niña, pensaba que hacerlos sentir orgullosos era lo más importante. Así que seguí adelante.
Describió lo que pasó cuando cumplió 17 años. Acababa de perder una competición importante. Segundo puesto, no primer lugar. Su profesora estaba decepcionada. Sus padres estaban decepcionados. Emily los miró y sintió que algo se rompía en su interior. Me di cuenta de que odiaba el piano, dijo. Lo odiaba muchísimo. El sonido me daba náuseas. Ver un piano me dolía el pecho. Esto que se suponía que era mi don, mi pasión, se había convertido en una tortura. Emily les dijo a sus padres que quería parar. Quería ir a una universidad normal, estudiar otra cosa, tener una vida normal. No lo entendían, dijo Emily. Pensaban que solo estaba cansada. Dijeron que debía tomarme una semana libre y luego volver a trabajar. Dijeron que estaba demasiado cerca de triunfar como para renunciar ahora. No me oían. Respiró hondo otra vez. Tenía que irme. A los 18, me mudé. Solicité plaza en universidades en secreto. Entré en una escuela de bienes raíces. Me especialicé en negocios. Mis padres apenas me hablaron durante 2 años. ¿Te hablan ahora?, preguntó Marcus. Sí, pero es diferente. Hay dolor ahí. Sienten que desperdicié su sacrificio. Todos esos años, todo ese dinero, todo para nada. Ven mi vida ahora. Trabajando en un trabajo normal, viviendo una vida normal, y creen que desperdicié algo especial. Marcus hizo la pregunta que necesitaba hacer. ¿Crees que lo desperdiciaste? Emily negó con la cabeza firmemente. No, recuperé mi vida. Ahora tengo amigos. Amigos de verdad. Voy. Tengo aficiones. Leo libros por diversión. Veo películas. Hago cosas normales, cosas que nunca pude hacer de niño. Soy más feliz ahora que cuando era un niño prodigio. ¿Tocas el piano alguna vez?, preguntó Marcus. No, dijo Emily. Quizás algún día. Pero ahora mismo, no puedo. Demasiados malos recuerdos. Demasiada presión. El piano significa dolor para mí. Significa una infancia perdida. Significa relaciones rotas. Quizás eso cambie, pero todavía no. Marcus entrevistó a más prodigios. Todas sus historias eran similares. Diferentes detalles, pero los mismos temas. David Kim tenía 25 años. Lo habían llamado genio. Actuó en el Carnegie Hall a los 9 años. Ahora trabajaba en software. Recibí educación en casa desde los 5 años, le dijo David a Marcus. Viajábamos más de 200 días al año. Competiciones, presentaciones, clases magistrales. Vivía en hoteles y aeropuertos. Nunca tuve un hogar. En realidad, no. David habló de la soledad. Nunca hice verdadero viernes. Termina. ¿Cómo podría? Nunca estaba en un mismo sitio el tiempo suficiente. Conocía a otros chicos en las competiciones, pero luego volvíamos a casa. De vuelta a la práctica. De vuelta a estar solo. Mi identidad era el piano. Cuando me preguntaban por mí, no tenía nada que decir excepto piano. No tenía aficiones. No tenía intereses. No sabía quién era fuera de la música. David dejó el piano a los 19 años. Tuve una crisis nerviosa. Una crisis nerviosa total. Estaba en una competición en Alemania. Salí al escenario y me quedé paralizado. No podía tocar. No podía moverme. Me quedé ahí parado. Finalmente, alguien me sacó del escenario. Después de eso, no pude más. Lo intenté. Volví a practicar, pero cada vez que me sentaba al piano, me paralizaba. Mi terapeuta dijo que fue un trauma. Mi cuerpo rechazaba el piano por todo el estrés al que lo había sometido. Ahora David trabajaba como programador. Gano buen dinero. Tengo amigos. Voy de excursión los fines de semana. Juego a videojuegos. Estoy aprendiendo quién soy como persona. No como pianista. Como persona. Me ha llevado años. Marcus conoció a Sarah Chen. Tenía 27 años. Había ganado importantes concursos de niña.
Su rostro había aparecido en portadas de revistas. Ahora era maestra. Maestra de primaria. No de música, solo de escuela normal. Enseño segundo grado, dijo Sara. Y cuando veo a mis alumnos, de 7 y 8 años, jugando en el recreo, riendo, siendo niños, me siento triste porque nunca entendí eso. A su edad, practicaba 6 horas al día. Competía internacionalmente. Me trataban como a un adulto pequeño. Sara habló de su cuerpo. Tengo dolor crónico en las manos y las muñecas por practicar demasiado siendo demasiado joven. Mis huesos aún estaban creciendo. El movimiento repetitivo dañó cosas. Me operaron a los 21 años. El dolor nunca desapareció por completo. También habló de su salud mental. Me diagnosticaron depresión a los 16. Pensaba en hacerme daño. No porque quisiera morir, sino porque quería que la presión terminara. Y la única forma en que podía imaginar que parara era si algo me pasaba en las manos. Si no podía tocar, sería libre. Esa afirmación le dio escalofríos a Marcus. Una niña que quería hacerse daño para escapar del piano. Busqué ayuda. Sara dijo, la terapia, la medicina, me ayudaron, pero aún así dejé el piano a los 22. Lo necesitaba por mi salud, por mi vida. Marcus le preguntó si alguna vez se arrepintió de haberlo dejado. Sara lo pensó. A veces me pregunto qué habría sido. Si hubiera seguido adelante, si hubiera perseverado, tal vez ahora sería famosa. Tocando en salas de conciertos, grabando discos. Ese era el sueño que todos tenían para mí. Pero luego pienso en lo que tengo ahora. Tengo paz. Puedo dormir por las noches. No tengo ataques de pánico antes del trabajo. Disfruto de mi vida. Tengo tiempo para las relaciones, tiempo para mí, y creo que eso vale más que la fama, al menos para mí. No todos los que entrevistó Marcus habían dejado la música. 2 personas seguían tocando profesionalmente, pero sus historias tampoco eran felices. Michael Ross tenía 30 años. Actuaba con regularidad. Había grabado álbumes. Daba clases en un conservatorio. Desde fuera, lo había logrado. Pero soy un miserable, le dijo Michael a Marcus. Odio el piano. Lo he odiado desde la adolescencia. Pero es todo lo que sé. No tengo otras habilidades. Lo sacrifiqué todo por esto. Si lo dejara, ¿qué haría? Tengo 30 años y el piano es lo único que sé hacer. Michael habló de sentirse atrapado. La gente cree que a los músicos profesionales les encanta la música. Marcus necesitaba comprender la ciencia. ¿Qué decía realmente la investigación sobre el talento musical? Sobre el desarrollo infantil, sobre cómo las personas se volvían buenas en la música. Empezó a leer estudios, cientos de estudios, artículos sobre práctica y habilidad, artículos sobre desarrollo cerebral, artículos sobre experiencia y aprendizaje. La primera investigadora con la que contactó Marcus fue la doctora Sara Michey. Estudió experiencia en la Universidad de Stanford. Había pasado 20 años investigando cómo las personas se convertían en expertas en diferentes campos: música, deportes, ajedrez, ciencia. Se conocieron en su oficina en el campus. Las paredes estaban cubiertas de tablas y gráficos. La doctora Michey tenía unos 50 años. Usaba gafas y tenía el pelo corto y canoso. Fue directa al grano. La idea del talento innato es en gran parte un mito, dijo. Al menos para habilidades complejas como la música. La investigación no la respalda. Abrió un estudio en su computadora. Esta es una investigación que hicimos siguiendo a músicos desde la infancia hasta la edad adulta. Observamos a miles de personas. Medimos sus habilidades tempranas. Monitoreamos su tiempo de práctica. Medimos su nivel de habilidad final. Lo que descubrimos fue simple. El tiempo de práctica era el mayor predictor de habilidad. No la habilidad temprana, ni el talento. El tiempo de práctica. Cuanto más practicaba alguien, mejor se volvía. Ese era el patrón.
Marcus preguntó sobre los prodigios, los niños que parecen naturalmente dotados. Nos fijamos en los prodigios específicamente, dijo la doctora Mitchell. Niños que mostraron una habilidad excepcional desde muy jóvenes. Lo que descubrimos fue que todos tenían algo en común. Habían practicado mucho más que otros niños de su edad. No un poco más. Mucho más. Ella le mostró a Marcus más datos. Un niño prodigio típico a los 7 años tiene. Ya ha practicado de 3 a 5.000 horas. Un niño normal que toma clases semanales de piano quizás haya practicado un total de 200 horas. A los 7 años, el niño prodigio ha practicado de 15 a 25 veces más. Esa es la diferencia, no el talento, sino el tiempo de práctica. La doctora Mitchell explicó sobre el desarrollo cerebral. Los cerebros jóvenes son muy flexibles. Cambian según la experiencia. Esto se llama neuroplasticidad. Cuando un niño practica piano intensivamente desde los 2 o 3 años, su cerebro cambia físicamente para apoyar esa habilidad. Las áreas de la corteza motora que controlan el movimiento de los dedos se agrandan. Las áreas de procesamiento auditivo se vuelven más eficientes. Se forman nuevas vías neuronales. Esto no es magia. Esto no es talento. Esto es adaptación del cerebro a la práctica intensiva. Le mostró a Marcus escáneres cerebrales. Escáneres de músicos profesionales comparados con músicos no profesionales. Las diferencias eran claras. Los músicos tenían diferentes estructuras cerebrales. Pero aquí está la clave. La doctora Mitchell dijo, estas diferencias cerebrales no están presentes al nacer. Se desarrollan con la práctica. Lo sabemos porque podemos escanear a los niños antes y después de la formación musical. Podemos observar cómo ocurren los cambios. Marcus preguntó sobre Mozart. Todos hablaban de Mozart como ejemplo de genio natural. La doctora Mitchell sonrió como si hubiera esperado esta pregunta. Mozart es el ejemplo que todos usan. Niño prodigio escribiendo sinfonías a los 5 años. Deben hacer con ello. ¿Verdad? Falso. El padre de Mozart era músico profesional y profesor. Empezó a enseñar a Mozart antes de los 3 años. Mozart practicaba constantemente bajo la estricta instrucción de su padre. A los 5 años, Mozart ya había practicado miles de horas. Sus primeras composiciones no eran obras originales. Eran arreglos y modificaciones de música de otros. Bueno para un niño, sí, pero no milagroso, no inexplicable. Mozart no nació siendo un genio. Recibió una formación intensiva desde pequeño por parte de un maestro experto que resultó ser su padre. Eso explica sus habilidades mucho mejor que el talento mágico. Marcus aprendió sobre un investigador llamado Anders Ericsson. Ericsson había estudiado la pericia durante décadas. Era famoso por sus investigaciones sobre la práctica deliberada. Marcus leyó los artículos de Ericsson. Los hallazgos fueron claros. Convertirse en experto en cualquier cosa requería unas 10.000 horas de práctica deliberada, no solo jugar. Práctica deliberada, concentración, práctica con retroalimentación y corrección. Práctica que desarrollaba las habilidades, 10.000 horas. Si alguien practicaba 2 horas al día, eso le llevaba unos 14 años. Si alguien practicaba 8 horas al día, eso le llevaba unos 3 años y medio. Por eso existían los niños prodigio, no porque nacieran con talento, sino porque practicaban cantidades de adultos siendo aún niños. Un niño de 8 años que había practicado 8 horas diarias desde los 3 años ya había alcanzado las 10.000 horas. Practicaron a nivel experto en el cuerpo de un niño. Marcus contactó al Dr. Gary Marcus, un Marcus diferente. El Dr. Gary Marcus era neurocientífico en la Universidad de Nueva York. Había escrito libros sobre talento y práctica. Hablaron por teléfono. El Dr. Gary Marcus fue directo. El mito del talento es perjudicial. Hace que la gente piense que si no son naturalmente buenos en algo, no deberían intentarlo.
Hace que los padres piensen que sus hijos son superdotados o no. Ninguna de las dos cosas es cierta. Todos pueden aprender música. El Dr. Gary Marcus explicó que todos aprenden más rápido. Eso es real. Pero un aprendizaje más rápido suele deberse a la experiencia previa o a una mejor enseñanza, no a genes mágicos del talento. Marcus preguntó si existían factores genéticos en la capacidad musical. La genética es importante para algunos aspectos básicos. El Dr. Gary Marcus dijo: el tamaño de la mano afecta la comodidad de las piezas de piano. La capacidad auditiva afecta la percepción del tono. La inteligencia general ayuda a aprender cualquier cosa, incluyendo música. Pero no existe un gen musical ni un gen del talento. La idea de que algunas personas nacen para ser músicos y otras no es errónea. Le contó a Marcus sobre estudios con gemelos. Gemelos idénticos criados por separado. Si el talento musical fuera principalmente genético, los gemelos idénticos tendrían habilidades musicales muy similares, incluso criados por separado. Pero eso no es lo que muestran las investigaciones. La capacidad musical se correlaciona mucho más con el tiempo de práctica y el entrenamiento que con la genética. Marcus leyó más estudios de investigación sobre el desarrollo infantil, sobre la cantidad apropiada de práctica para los niños y sobre los efectos del entrenamiento intensivo en los cuerpos y las mentes de los jóvenes. La investigación fue preocupante. Un estudio analizó a niños que practicaban música más de 4 horas diarias antes de los 10 años. Estos niños tenían tasas más altas de lesiones por esfuerzo repetitivo, problemas en las manos, muñecas, brazos y espalda. Sus cuerpos no estaban preparados para tanto movimiento repetitivo. Otro estudio analizó el desarrollo social. Los niños que dedicaban más de 5 horas diarias dedicadas a una sola actividad, cualquier actividad, mostraron retrasos en las habilidades sociales. Tuvieron dificultades para hacer amigos, con la empatía y para interpretar las señales sociales, ya que se perdieron el juego y la interacción social normales. Un tercer estudio analizó la salud mental. Los niños en situaciones de alto rendimiento. Actividades como las competiciones mostraron niveles elevados de hormonas del estrés, mayores índices de ansiedad y más problemas de sueño. Esto fue especialmente cierto en niños menores de 10 años. La investigación indicó claramente que el entrenamiento temprano intensivo tenía costos físicos, sociales y emocionales. Marcus encontró estudios sobre la práctica en niños. ¿Qué cantidad era saludable? La mayoría de los expertos en desarrollo infantil recomendaban no más de 1 hora de práctica concentrada diaria para niños menores de 8 años, no más de 2 horas para niños de 8 a 12 años, no más de 3 horas para adolescentes, pero los niños prodigio practican 2 o 3 veces estas cantidades, a veces más. Excedían los límites recomendados por amplios márgenes. Marcus contactó a la doctora Linda Chen, psicóloga pediátrica que estudiaba a niños de alto rendimiento. El sistema de los niños prodigio a menudo cumple los criterios de lo que de otro modo llamaríamos daño psicológico. La doctora Chen le dijo: si un padre obligara a su hijo a realizar cualquier otra actividad durante 8 horas diarias desde los 3 años, con presión y críticas constantes, sin tiempo para jugar ni para amigos, investigaríamos. Nos preocuparíamos por el bienestar del niño. Pero, como se trata de música, deportes o ajedrez, porque existe el potencial de fama y éxito, lo tratamos de manera diferente. Lo llamamos dedicación en lugar de lo que realmente podría ser, que es demasiada presión a una edad demasiado temprana. La doctora Chen explicó el desarrollo de la identidad. Los niños necesitan desarrollar un sentido de sí mismos, un sentido de quienes son más allá de lo que hacen. Cuando toda la identidad de un niño se centra en una sola cosa, el piano o cualquier otra cosa que no sea saludable, ¿qué sucede si se lesiona? ¿Qué sucede si quiere dejarlo? Pierden toda su identidad. Habló sobre la importancia de las experiencias diversas. Los niños necesitan juego no estructurado. Necesitan tiempo con sus compañeros. Necesitan explorar diferentes intereses. Necesitan tiempo libre.
Esto no es opcional para un desarrollo saludable. Es necesario. Cuando tomamos todo eso y lo eliminamos y lo reemplazamos con un entrenamiento intensivo en una habilidad, estamos arriesgando el desarrollo de ese niño. A veces los niños salen bien, pero a menudo no. Marcus leyó investigaciones sobre la motivación, sobre por qué las personas persisten en cosas difíciles o abandonan. La investigación demostró que la motivación intrínseca, hacer algo porque lo disfrutas, conducía a mejores resultados a largo plazo que la motivación extrínseca, hacer algo por recompensas o para complacer a los demás. Pero los niños prodigio a menudo tenían una motivación extrínseca. Practicaban para enorgullecer a sus padres, para ganar competiciones, para evitar decepcionar a la gente, no porque les encantara la música. Los estudios demostraron que los niños entrenados de esta manera a menudo abandonaban cuando la presión externa desaparecía, cuando se iban de casa, cuando tenían la libertad de elegir. Porque nunca habían desarrollado un amor interno por la actividad. Marcus pensó en los antiguos prodigios que había entrevistado. La mayoría había abandonado. Eso coincidía con la investigación. Habían sido impulsados por fuerzas externas. Cuando esas fuerzas desaparecieron, también lo hizo su motivación. Marcus encontró algo más interesante. La investigación sobre la práctica deliberada demostró que requería una concentración intensa, plena atención, resolución activa de problemas. Marcus sabía que necesitaba mirar más allá de las entrevistas y la ciencia. Necesitaba ver el daño real, las víctimas ocultas de las que nadie hablaba. Empezó con los registros de terapia. Trabajó con psicólogos infantiles que trataban a jóvenes músicos. Compartían archivos con nombres omitidos. Los archivos contaban historias perturbadoras. La paciente tenía 9 años. Se arrancaba el pelo cuando cometía errores durante el ensayo. Tenía calvas en la cabeza que cubría con diademas. Sus padres no se dieron cuenta durante meses. Estaban demasiado concentrados en su próxima competición. La paciente B tenía 11 años. Había empezado a cortarse. Pequeños cortes en los brazos que ocultaba bajo mangas largas. Cuando la terapeuta le preguntó por qué, dijo que necesitaba sentir algo más que la presión, algo que pudiera controlar. La paciente C tenía 7 años. Dejó de comer. Escondía la comida, la tiraba. Decía que no tenía hambre. Perdió 7 kilos en 2 meses. Su cuerpo intentaba desaparecer. Cuando le preguntaron por qué, dijo que tal vez si conseguía. Si se enfermaba, ya no tendría que actuar. Las notas del terapeuta estaban llenas de palabras como trastorno de ansiedad, depresión, autolesión, trastorno alimentario, disociación. Se trataba de niños, algunos de tan solo 6 años, que ya presentaban graves problemas de salud mental. Marcus se reunió con el Dr. James Rodríguez, un terapeuta especializado en niños con problemas de artes escénicas. El Dr. Rodríguez llevaba 15 años tratando a jóvenes músicos. Lo veo una y otra vez, dijo el Dr. Rodríguez. Se sentaron en su consultorio. Estaba decorado para generar tranquilidad, con colores suaves y sillas cómodas. Niños talentosos que estaban siendo destruidos por la presión. Le contó a Marcus sobre un paciente. Un niño llamado Alex, no es su nombre real. Alex tenía 12 años cuando sus padres lo trajeron. Tenía ataques de pánico, muy fuertes. Hiperventilaba. Su corazón se aceleraba. Pensaba que se estaba muriendo. Estos ataques ocurrían antes de cada actuación. Sus padres me pidieron que corrigiera la ansiedad para que pudiera actuar. Ese era su objetivo. Hacer que la ansiedad desapareciera para que nada interfiriera con su carrera. El Dr. Rodríguez parecía cansado. Pero la ansiedad no era el problema. La ansiedad era un síntoma. El problema era que Alex actuaba 30 veces al año. Practicaba 7 horas diarias. No tenía amigos, ni aficiones, ni vida fuera del piano. Su cuerpo intentaba decirle que algo andaba mal. Los ataques de pánico eran la forma en que su cuerpo le decía basta. Se lo dije a los padres.
Les dije que Alex necesitaba reducir su horario. Practicar menos, actuar menos, tener más equilibrio. No quisieron oírlo. Cambiaron de terapeuta y buscaron a alguien que simplemente les recetara medicamentos. Marcus preguntó qué le había pasado a Alex. No lo sé, dijo el doctor Rodríguez en voz baja. Espero que esté bien, pero me preocupa. El doctor Rodríguez le mostró las estadísticas a Marcus. En su consulta, el 70% de los pacientes músicos jóvenes mostraban signos de trastornos de ansiedad. El 40% mostraba signos de depresión. El 20% se había autolesionado en algún momento. Estas tasas son mucho más altas que las de la población general. Explicó que eran mucho más altas. Algo en el entorno de entrenamiento intensivo está creando estos problemas. Habló del perfeccionismo. A estos niños se les enseña que los errores son inaceptables. Cada nota debe ser perfecta. Cada interpretación debe ser impecable. Ese nivel de perfeccionismo es psicológicamente perjudicial. Los niños normales aprenden que los errores están bien, que el fracaso es parte del aprendizaje. Pero los niños prodigio aprenden lo contrario. Aprenden que cualquier error significa que no son lo suficientemente buenos, que han decepcionado a todos. Ese estándar es imposible de mantener. Por lo tanto, desarrollan ansiedad. Marcus encontró casos más preocupantes. Una niña que desarrolló la triquiomanía, arrancándose compulsivamente las pestañas durante la práctica. Un niño que comenzó a tener terrores nocturnos por olvidar su música en el escenario. Un niño que desarrolló un tartamudeo que solo aparecía al hablar de piano. También encontró historiales médicos con problemas físicos debido a la práctica intensa. Una niña de 10 años tenía fracturas por estrés en las muñecas, pequeñas roturas en los huesos debido a movimientos repetitivos. El médico les había dicho a sus padres que debía dejar de tocar durante 6 meses para sanar. Los padres buscaron varios médicos hasta que encontraron a alguien que le dijera que podía seguir tocando con muñequeras. Otra niña desarrolló el síndrome del túnel carpiano a los 12 años, una afección que suele presentarse en adultos que trabajaron con computadoras durante años, pero la práctica intensiva del piano también podía causarla. Varios niños tenían problemas crónicos de espalda. Sentarse al piano durante horas al día sobrecargaba sus columnas vertebrales en crecimiento. Algunos necesitaban fisioterapia. Otros, analgésicos. A todos se les dijo que siguieran practicando a pesar del dolor. Marcus entrevistó a padres que se arrepentían. Padres que miraban atrás y deseaban haber hecho las cosas de otra manera. Una madre, Angela, se reunió con Marcus en su casa. Su hija Sara había sido una prodigio. Tiempo pasado. Sara dejó el piano a los 16 años. Angela dijo que simplemente lo dejó. Se negó a tocar. Estábamos devastados. Angela le mostró a Marcus videos antiguos. Sara a los 5 años, participando en competencias. Sara a los 8 años, tocando con una orquesta. Sara a los 12 años, siendo entrevistada en la televisión local. Una exitosa carrera de prodigio. Le dimos todo. Angela dijo que los mejores maestros, las mejores oportunidades. Gastamos más de 300,000 pesos en su formación. Nos mudamos 2 veces para estar cerca de mejores maestros. Renuncié a mi trabajo para gestionar su horario. Pero ahora me doy cuenta de que le dimos todo menos lo que realmente necesitaba. Le dimos el piano. No le dimos la infancia. Angela habló del momento en que Sara renunció. Habían estado discutiendo por una competencia. Sara no quería ir. Angela insistía. Sara miró a su madre y dijo algo que lo cambió todo. Dijo, «Te odio», recordó Angela. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo, «Te odio por obligarme a hacer esto. Odio el piano. Odio actuar. Odio todo en esta vida». Me quedé impactada. Pensé que le encantaba. Pensé que estábamos apoyando su don, pero lo odiaba. Y yo había estado demasiado concentrada en la carrera como para darme cuenta. Sara tenía 20 años.
Estaba en la universidad estudiando psicología. No hablaba con sus padres a menudo, quizás una vez al mes. La relación estaba dañada. Daría cualquier cosa por volver atrás, dijo Angela. Por dejarla ser una niña normal, por dejarla tomar clases de piano solo por diversión si quería, por poner su felicidad por encima de sus logros. Pero no puedo volver atrás. Esos años ya pasaron. Marcus conoció a otro padre, un padre llamado Robert. Su hijo Michael había sido un prodigio. Michael tenía 24 años. Había intentado suicidarse a los 19. Robert apenas podía hablar de ello. Le temblaba la voz. Michael sobrevivió. Gracias a Dios, pero estuvo cerca. Muy cerca. La nota que dejó decía que ya no podía soportar la presión. Dijo que se sentía como un fracaso. Dijo que todos habían creído en él y que los había decepcionado. Dijo que quería que el dolor terminara. Robert no había entendido el dolor que sentía Michael. Pensé que lo estábamos ayudando, empujándolo a ser grande. Pensé que eso era lo que hacía un buen padre. Los padres lo hicieron. Presionaban a sus hijos para que lograran sus objetivos. Pero yo los presionaba demasiado. Demasiado. Y casi pierdo a mi hijo. Michael estaba vivo, pero luchaba por sobrevivir. Estaba tomando medicamentos. Estaba en terapia. No había tocado un piano desde su intento de suicidio. La relación con su padre se estaba recuperando poco a poco, pero nunca volvería a ser la misma. Si pudiera decirles una cosa a los padres, Robert dijo, sería esto: ningún logro vale la vida de su hijo. Ninguno. Si pudiera cambiar cada competición que Michael ganara, cada actuación que diera, cada galardón que recibiera, si pudiera cambiar todo eso por un hijo feliz y sano, lo haría al instante. Marcus encontró patrones en estas familias rotas. El patrón siempre era el mismo. Los padres empezaban con buenas intenciones. Querían apoyar el talento de sus hijos. Querían darles oportunidades. Querían que triunfaran. Pero en algún punto del camino, el bienestar del niño pasó a un segundo plano respecto a su carrera. El tiempo de práctica importaba más que la felicidad. Los resultados de las competiciones importaban más que la salud mental. El éxito importaba más que la relación padre-hijo. Y para cuando los padres se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, el daño ya estaba hecho. Marcus también analizó los costos financieros. No solo los costos emocionales, sino también los económicos. La familia promedio gastaba entre 100,000 pesos y 500,000 pesos en una carrera de prodigio. Clases, instrumentos, viajes, cuotas de competencia, coaching, acompañantes, sesiones de grabación, materiales de marketing. Algunas familias se endeudaron mucho, pidieron préstamos, hipotecaron casas, vaciaron sus cuentas de jubilación, todo con la esperanza de que su hijo se convirtiera en el futuro. Una familia había gastado 400,000 pesos en 12 años. Su hija lo dejó a los 15 años. Ahora trabajaba en Starbucks. Era feliz, pero la familia aún estaba pagando la deuda de su carrera como pianista. El padre le dijo a Marcus: pensamos que era una inversión. Pensamos que ella triunfaría y recuperaría la inversión. Nos equivocamos. Ahora estamos en la ruina y yo trabajo después de la edad de jubilación para pagar lo que gastamos. Marcus encontró familias donde los hermanos sufrían. Cuando un niño era el prodigio, otros recibían menos atención, menos recursos, menos tiempo y energía de los padres. Una mujer le contó a Marcus cómo creció siendo el hermano no prodigio. Su hermano era el genio del piano. Ella era normal. Mis padres dedicaban todo su tiempo y dinero a él. Ella dijo: lo entendí. Él era especial. Yo no, pero me dolió. Me sentí invisible. Sentía que no importaba. Mi hermano recibió educación privada en casa con tutores contratados. Yo fui a la escuela pública. Él consiguió viajes internacionales para competiciones. Nunca me fui del estado. Él compró un coche cuando cumplió 16 años.
Yo tuve que comprarme el mío con el dinero de un trabajo a tiempo parcial. Lo peor fue que mis padres nunca lo vieron como una injusticia. Pensaban que solo apoyaban su don, pero yo también necesitaba apoyo. Marcus dedicó 6 meses a escribir su libro. Lo incluyó todo: las entrevistas con familias de niños prodigio actuales, las confesiones de expertos de la industria, las historias de antiguos niños prodigio, la investigación científica, las víctimas ocultas, todo. Tituló el libro El mito del niño prodigio, lo que la industria musical no quiere que sepas. Ahora, necesitaba publicarlo. Marcus envió primero su manuscrito a editoriales académicas. Editoriales especializadas en educación musical, psicología y desarrollo infantil. Parecían los lugares adecuados. El primer rechazo llegó rápidamente. Gracias por su envío. Tras una cuidadosa revisión, hemos decidido no publicarlo. Si bien su investigación es exhaustiva, creemos que las conclusiones podrían ser demasiado controvertidas para nuestro público. Demasiado controvertidas. Ese fue un tema recurrente en los rechazos. La segunda editorial dijo: su trabajo desafía algunos supuestos fundamentales de la educación musical. Nos preocupa la reacción de nuestros autores y lectores consagrados. La tercera editorial fue más honesta. Tenemos relaciones con importantes escuelas de música y concursos. Publicar este libro dañaría esas relaciones. No podemos correr ese riesgo. Marcus probó con 8 editoriales académicas. Todas dijeron que no. Así que probó con editoriales convencionales, editoriales de no ficción, libros para el público general. Quizás les interesaría. Una editorial pareció entusiasmada al principio. Un editor lo llamó: este es un material fascinante. Un trabajo realmente importante. Déjame hablar con mi equipo. Una semana después, la editora volvió a llamar. Su voz sonaba diferente. Cuidado. Marcus, tengo que ser sincero contigo. Investigamos un poco. Contactamos con contactos en la industria musical. Los comentarios que recibimos fueron muy negativos. Nos dijeron que si publicábamos tu libro, no cooperarían con ninguno de nuestros proyectos futuros. Dijeron que las escuelas de música no nos permitirían entrevistar a sus profesores ni a sus alumnos. Los organizadores del concurso dijeron que no nos darían acceso. ¿Entonces dices que no?, preguntó Marcus. Lo que digo es que no podemos correr el riesgo. La industria musical está interconectada. Si nos hacemos enemigos allí, perjudicamos nuestros otros libros. Lo siento. Tu trabajo es importante, pero podemos no ser quienes lo publicaran. Marcus se sentía frustrado. El libro era rechazado no porque fuera malo ni porque estuviera equivocado, sino porque decía verdades que los poderosos no querían que se dijeran. Siguió intentándolo. Más editoriales, más rechazos. Las razones variaban, pero el mensaje era el mismo: demasiado arriesgado, demasiado controvertido, demasiado perjudicial para las relaciones con la industria. Un editor le dijo directamente: necesitas suavizar tus conclusiones. Elimina la palabra explotación. No lo llames daño psicológico. Quizás se presente simplemente como diferentes enfoques con diferentes resultados. Hazlo más equilibrado. Pero Marcus no podía hacerlo. La evidencia era clara. Suavizar sus conclusiones sería mentir. Estaría ayudando a continuar el mito que perjudicaba a los niños. Después de 15 rechazos, Marcus decidió publicar de forma independiente. Lo autopublicaría, lo publicaría en línea y lo pondría a disposición de cualquiera que quisiera leerlo. Contrató a un editor, un diseñador para la portada y a alguien para que lo formateara correctamente. Usó su propio dinero, sus ahorros de años de trabajo. El libro se publicó en Amazon. Marcus lo promocionó en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Escribió sobre lo que había encontrado. Compartió citas del libro. Publicó estadísticas. Al principio, no pasó nada. Algunas personas lo compraron. Aparecieron algunas reseñas.
Fue lento. Entonces algo cambió. Un ex niño prodigio con muchos seguidores en redes sociales publicó sobre el libro. Ella escribió: "Este libro cuenta mi historia. La historia que el mundo de la música no quiere que escuches. Todos necesitan leerlo". Su publicación fue compartida miles de veces. La gente empezó a comprar el libro, a leerlo y a compartir sus propias historias. Padres escribieron sobre presionar demasiado a sus hijos, sobre arrepentirse, sobre desear haberlo sabido. Antiguos prodigios escribieron sobre sus experiencias, sobre el alivio que sintieron al ver que alguien finalmente les había dicho lo que sentían. Maestros escribieron sobre la presión que sentían, sobre estar atrapados entre lo que era bueno para los niños y lo que los padres querían. El libro empezó a escalar posiciones en las listas de los más vendidos. Primero en las categorías de educación musical, luego en las de crianza, y luego en la no ficción general. Marcus empezó a recibir solicitudes de entrevistas. Los podcasts querían hablar con él. Los blogs querían artículos. Los medios locales querían presentarlo. Él decía que sí a todo. Contaba la historia una y otra vez. Compartía la investigación, las entrevistas, la evidencia. A algunos les encantó. Decían que era valiente, que les decía la verdad al poder, que protegía a los niños. Pero otros lo odiaban. Y esas personas tenían poder. Marcus empezó a recibir correos electrónicos, correos furiosos de profesores cuyos negocios estaba perjudicando, de organizadores de concursos que decían que estaba destruyendo los sueños de las familias, de agentes que decían que estaba arruinando la industria de la música clásica. Un profesor escribió: "Les estás quitando la esperanza a las familias. Les estás diciendo que sus hijos no son especiales. Eso es cruel". Un director de un concurso escribió: "Estás destruyendo el futuro de la música clásica. Sin jóvenes intérpretes, esta forma de arte morirá. Tú eres responsable de eso". Un agente escribió: "Claramente fracasaste como prodigio y ahora estás amargado. Quieres que todos los demás también fracasen. Este libro es solo envidia". Los correos electrónicos se empeoraron. Algunos incluían amenazas. "Será mejor que te cuides las espaldas. La gente sabe dónde vives. Te arrepentirás de esto". Marcus denunció los correos electrónicos amenazantes a la policía. Dijeron que investigarían, pero no podían hacer mucho. Entonces comenzaron las consecuencias profesionales. Marcus había estado trabajando como psicólogo musical. Tenía clientes. Realizaba consultoría con escuelas. Una escuela llamó para cancelar su contrato. "Hemos recibido quejas de padres. No quieren que sus hijos trabajen con alguien tan negativo sobre la educación musical". Otra escuela dijo: "Nuestros donantes incluyen a personas que organizan importantes competiciones. Nos han pedido que dejemos de trabajar con ustedes. Tenemos que respetar sus deseos". Marcus perdió la mitad de sus clientes en 2 meses. Sus ingresos se redujeron significativamente. Entonces llegaron los ataques profesionales. Otros investigadores comenzaron a publicar respuestas a su trabajo. Artículos con títulos como "Los peligros de desalentar el desarrollo del talento y por qué la capacitación intensiva es necesaria para la excelencia". Estos artículos no abordaban la evidencia de Marcus. No refutaban su investigación. Simplemente decían que estaba equivocado, que era perjudicial y que los padres deberían ignorarlo. Un artículo decía: "El libro de Marcus Chen es una campaña de miedo irresponsable. Impedirá que los niños con talento reciban la capacitación que necesitan. Prioriza los resultados promedios sobre los logros excepcionales". Las revistas musicales que habían rechazado su libro ahora publicaban críticas. Críticas escritas por personas con vínculos financieros con la industria de los prodigios. Profesores que dirigían programas de capacitación intensiva. Directores de competiciones juveniles. Personas que se beneficiaron de que el sistema se mantuviera igual. Marcus intentó responder. Escribió artículos defendiendo su trabajo, señalando la conflictos de interés en las críticas,
aportando más pruebas, pero las revistas no publicaron sus respuestas. Dijeron que ya habían abordado el tema lo suficiente. Una importante conferencia de educación musical invitó a Marcus a presentar. Estaba entusiasmado. Esta sería una oportunidad para compartir su investigación directamente con los educadores. Pero 2 semanas antes de la conferencia, le retiraron la invitación. Hemos recibido una fuerte oposición de los patrocinadores de la conferencia. Varios patrocinadores importantes han amenazado con retirar la financiación si presentas. No podemos perder ese dinero. Tenemos que cancelar tu sesión. Los patrocinadores eran escuelas de música, organizaciones de concursos, fabricantes de instrumentos. Todo formaba parte del sistema que Marcus criticaba. Una fundación que había apoyado la investigación anterior de Marcus lo llamó. Estamos bajo presión para distanciarnos de ti. Los principales donantes están molestos por tu libro. Puede que tengamos que dejar de financiar tu trabajo. Marcus se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaba siendo incluido en la lista negra. No oficialmente. Nadie emitió un comunicado diciendo, no trabajes con Marcus Chen. Pero la noticia se extendió por la industria. Marcus era problemático. Marcus era peligroso. Marcus debía ser evitado. Las personas que habían aceptado ser entrevistadas para su libro también empezaron a sufrir consecuencias. Los profesores que habían hablado con él extraoficialmente fueron identificados de alguna manera. Los estudiantes dejaron de acudir a ellos. Otros profesores se negaron a recomendarles estudiantes. Un profesor llamó a Marcus llorando. Pensé que la entrevista era anónima, pero alguien descubrió que era yo. He perdido 30 estudiantes en 3 semanas. Mi negocio se está muriendo. No debería haber hablado contigo. Marcus se sintió fatal. Había intentado proteger a la gente, pero la industria era poderosa. Tenían formas de averiguar quién hablaba y de castigarlos. Después vino una amenaza legal. Una gran escuela de música le envió a Marcus una carta de sus abogados. Afirmaban que su libro contenía información falsa sobre sus programas. Le exigieron que eliminara ciertas secciones o se enfrentara a una demanda. Marcus revisó las secciones que mencionaron. Todo lo que escribió era cierto. Tenía pruebas, pero luchar contra una demanda costaría dinero que no tenía. La escuela tenía abogados caros. Podrían alargarlo durante años. Lo arruinaría con los honorarios legales, incluso si ganaba. Su propio abogado le aconsejó, puedes luchar contra esto. Probablemente ganarías, pero costaría cientos de miles de dólares. ¿Tienes ese dinero? Marcus no. Ya estaba perdiendo ingresos por la pérdida de clientes. No podía permitirse una larga batalla legal. Terminó eliminando algunos nombres específicos de la versión en línea de su libro, cambió algunos detalles y dificultó la identificación de escuelas específicas. Odiaba hacerlo. Se sentía como rendirse. Pero no podía arriesgarse a perderlo todo en una demanda. Siguieron más amenazas legales. Una organización de competencia dijo que los había difamado. Un agente dijo que había dañado su reputación. Ninguno de ellos tenía motivos para una demanda real. Pero sabían que la amenaza por sí sola era poderosa. Marcus empezó a comprender algo. La industria musical no solo protegía su negocio. Estaba protegiendo todo un sistema. Un sistema que generaba dinero para mucha gente. Y cuando uno amenazaba ese sistema, esa gente contraatacaba con fuerza. Lucharon contra el rechazo, contra las consecuencias profesionales, contra las amenazas, contra la presión legal, contra los ataques públicos a su credibilidad, contra todo lo que pudieron. Los amigos de Marcus empezaron a aconsejarle que se retirara, que parara, que retirara el libro, que volviera a su trabajo habitual. No valía la pena arruinar su carrera por esto. Su familia estaba preocupada por él. Su hermano dijo, has dejado claro tu punto. La gente te ha escuchado. No necesitas seguir luchando. Piensa en tu propio bienestar.
Incluso algunas personas que estaban de acuerdo con él dijeron que debería parar. Eres solo una persona. No puedes cambiar toda una industria. A veces tienes que aceptarlo. Marcus pensó en renunciar, pensó en darse por vencido. La presión era intensa. Las consecuencias eran reales. Su carrera estaba dañada. Su reputación estaba siendo atacada. Sus ingresos habían disminuido. Estaba estresado, agotado, pero luego recibía un correo electrónico de un padre. Gracias por tu libro. Estaba a punto de iniciar a mi hija en un programa de entrenamiento intensivo. Después de leer tu investigación, decidí no hacerlo. En cambio, está tomando clases normales y está muy feliz. Salvaste su infancia. O un correo electrónico de un ex niño prodigio. Leer tu libro me hizo llorar. Alguien finalmente entiende. Alguien finalmente dijo lo que viví. Gracias por darme validación. O de un maestro. Tu libro me hizo replantearme todo. He cambiado mi forma de ser. Doy clases. Tengo más cuidado de no presionar demasiado a los estudiantes. Me concentro más en su alegría y menos en la perfección. Gracias. Estos correos electrónicos mantuvieron a Marcus en marcha porque la gente lo escuchaba. Las cosas empezaban a cambiar. Incluso si la industria se defendía, el mensaje se estaba difundiendo. Los padres cuestionaban la formación intensiva. Los profesores estaban replanteando sus métodos. Los jóvenes músicos estaban defendiendo. La conversación estaba cambiando. Marcus había comenzado algo importante. Y aunque hubiera consecuencias, aunque la gente intentara silenciarlo, no podía detenerse. Los niños necesitaban a alguien de su lado, alguien dispuesto a enfrentarse a la industria, alguien dispuesto a decir la verdad incluso cuando fuera costosa. Marcus sería ese alguien, sin importar lo que le lanzaran, sin importar cuánto intentaran callarlo, la verdad era más importante que su carrera, más importante que su reputación, más importante que la comodidad. Los niños estaban siendo lastimados. Y mientras eso continuara, Marcus seguiría alzando la voz, seguiría luchando, seguiría diciendo la verdad. Incluso si tuviera que luchar contra toda la industria musical para lograrlo. 6 meses después de que Marcus publicara su libro, sucedió algo inesperado. Un video se volvió viral. Una madre publicó un video en TikTok. Estaba filmando la práctica de piano de su hija de 8 años. La niña lloraba, decía que le dolían las manos y preguntaba si podía parar. La voz de la madre sonó. Desde detrás de la cámara. Solo 30 minutos más. ¿Quieres ganar la competencia, verdad? El video solo duraba 15 segundos, pero era impactante, real, crudo. La madre lo había publicado. Con orgullo. Pensó que demostraba dedicación. Lo subtituló, esto es lo que se necesita para ser un campeón. Pero, la gente no reaccionó como ella esperaba. Los comentarios fueron de enojo. Esto es abuso infantil. Que pare cuando sienta dolor. Esto es exactamente lo que advierte el libro de Marcus Chen. El video tuvo millones de visitas. Los medios de comunicación lo recogieron. Expertos en bienestar infantil opinaron. Los pediatras hablaron sobre el peligro de ignorar las señales de dolor en los niños. La madre retiró el video. Pero era demasiado tarde. Había sido grabado y compartido en todas partes. Se convirtió en un símbolo. Prueba de lo que Marcus había estado diciendo. De repente, el libro de Marcus estaba en todas partes otra vez. Volvió a las listas de los más vendidos. Se discutió en los principales programas de noticias. Los padres hablaban de él. Los maestros lo leían. La conversación estalló. Un importante periódico pidió entrevistar a Marcus. ¿Qué tan común es lo que vimos en ese video?, preguntó el reportero. Muy común, respondió Marcus. He visto cientos de horas de videos de práctica. Los padres a menudo se esfuerzan a pesar del dolor, las lágrimas y el agotamiento. Creen que están enseñando dedicación, pero les están enseñando a los niños a ignorar sus cuerpos,
a priorizar los logros sobre el bienestar. Eso tiene consecuencias para toda la vida. Empezaron a aparecer más videos. Otros padres habían publicado contenido similar. Pensaban que era inspirador, pero ahora la gente lo veía de otra manera. Un video de un niño de 6 años practicando durante 3 horas seguidas. Otro de un niño de 9 años al que le gritaban por tomar notas equivocadas. Otro de un niño que se perdió una fiesta de cumpleaños para practicar. Estos videos llevaban años en línea, pero nadie los había cuestionado antes. El mito del niño prodigio los había hecho parecer aceptables, incluso admirables. Ahora la gente estaba horrorizada. Grupos de padres en línea comenzaron a debatir el libro. Los debates se intensificaron. Algunos padres defendieron el entrenamiento intensivo, dijeron que era necesario para la excelencia, dijeron que los críticos simplemente no entendían la dedicación. Pero muchos padres comenzaron a cuestionar lo que estaban haciendo. ¿Exigir demasiado? Se convirtió en una pregunta frecuente. ¿Cómo sé si a mi hijo /diagonal le encanta la música o solo intenta complacerme? Otra pregunta frecuente. Los profesores empezaron a contactar a Marcus. No para atacarlo, sino para agradecerle, para pedirle consejo. Llevo años sin sentirme cómodo /diagonal con los horarios de algunos de mis alumnos, escribió un profesor. Pero los padres lo querían, y yo necesitaba los ingresos. Su libro me dio permiso para hablar, para poner límites, para decir no a las cantidades de práctica poco saludables. Una asociación de profesores invitó a Marcus a hablar en su conferencia nacional. El mismo tipo de conferencia que lo había desinvitado antes, pero esta era una organización diferente, una progresista centrada en el bienestar infantil. Marcus dio una presentación sobre educación musical saludable, sobre cómo equilibrar el desarrollo de habilidades con la infancia, sobre enseñar por amor a la música, no solo para el éxito en competiciones. La sala estaba abarrotada. Más de 500 profesores de música. Cuando Marcus terminó, le dieron una ovación de pie. Después, decenas de profesores vinieron a hablar con él, a compartir sus propias preocupaciones, a preguntarle cómo cambiar sus prácticas docentes. Llevo 20 años enseñando a prodigios. Un profesor mayor dijo, he visto a muchos agotarse, renunciar y desarrollar problemas. Siempre me sentí culpable, pero no sabía qué más hacer. Tu trabajo me ha demostrado que hay otra manera. El cambio empezó a ocurrir poco a poco. Algunas escuelas de música revisaron sus políticas, limitaron el tiempo de práctica para los estudiantes jóvenes, exigieron días de descanso, exigieron descansos regulares durante las clases y establecieron requisitos de edad mínima para los programas intensivos. Un prestigioso conservatorio anunció nuevas directrices. Los estudiantes menores de 12 años no practicarán más de 3 horas diarias. Los estudiantes deben tener al menos un día a la semana sin práctica formal. Los estudiantes recibirán educación sobre hábitos saludables de práctica y conciencia corporal. No era todo lo que Marcus deseaba, pero era un progreso. Algunas organizaciones de competencia también implementaron cambios. Una importante competencia internacional agregó una nueva categoría, la División Joy, para estudiantes que querían actuar sin clasificaciones ni premios. Simplemente tocar música por amor a ella. Otra competencia cambió las categorías por edad. Ya no aceptamos competidores menores de 7 años, decía su anuncio. Las investigaciones demuestran que el rendimiento competitivo intensivo puede ser perjudicial para los niños muy pequeños. Queremos apoyar un desarrollo musical saludable. Se formaron organizaciones de padres. Grupos enfocados en una educación musical equilibrada. Compartieron la investigación de Marcus. Se apoyaron mutuamente para resistir la presión de sobreentrenar a los niños. Un grupo creó pautas para padres, preguntas que hacer antes de inscribir a su hijo en un entrenamiento intensivo, señales de advertencia de que su hijo está sobreestresado y cómo priorizar el bienestar sobre el logro. Estos recursos se difundieron en línea. Los padres los compartieron, los maestros los compartieron,
Incluso algunas escuelas de música comenzaron a incluirlos en paquetes informativos. La cobertura mediática continuó. No todo fue positivo. Algunos artículos defendían el entrenamiento intensivo tradicional, argumentaban que la excelencia requería sacrificio y decían que Marcus promovía la mediocridad, pero muchos otros apoyaban su mensaje. Los pediatras escribieron artículos de opinión sobre el desarrollo infantil saludable. Los psicólogos debatieron la importancia de una infancia equilibrada. Antiguos prodigios compartieron sus historias. Una documentalista contactó a Marcus. Quería hacer una película sobre el sistema de prodigios, sobre los costos y las consecuencias, sobre los niños que se quedaban atrás. Marcus la conectó con personas que había entrevistado. Antiguos prodigios dispuestos a contar sus historias, padres arrepentidos, profesores dispuestos a alzar la voz. El documental tardó un año en realizarse. Cuando se estrenó, ganó premios. Se proyectó en festivales de cine. Fue seleccionado por una plataforma de streaming. Millones de personas lo vieron. La película fue impactante. Mostró la realidad tras las actuaciones, los niños que lloraban, las familias estresadas, los adultos que aún lidiaban con el trauma infantil, los sueños rotos. Una escena mostraba a un padre viendo videos antiguos de su hijo, viendo el cansancio en sus ojos, las lágrimas durante los entrenamientos, las sonrisas forzadas en las competiciones. El padre empezó a llorar. Yo no lo vi entonces. Estaba tan concentrado en el logro. No vi que mi hijo estaba sufriendo. Esa escena también hizo llorar a los espectadores. Padres de todo el mundo se vieron a sí mismos, vieron lo que podrían estar perdiendo, vieron el precio de esforzarse demasiado. El documental también incluía expertos, pediatras, psicólogos, especialistas en desarrollo infantil, todos con la misma opinión. El entrenamiento intensivo temprano a menudo hacía más daño que bien. Después del documental, Marcus recibió aún más invitaciones para dar charlas. Universidades, grupos de padres, distritos escolares, congresos médicos lo querían. Habló sobre cómo apoyar los intereses de los niños sin explotarlos, cómo diferenciar entre la pasión de un niño y el sueño de un padre, cómo crear entornos de aprendizaje saludables. Fundó una fundación para la educación artística saludable para niños. La fundación proporcionó recursos para padres y maestros, financió investigaciones sobre desarrollo infantil y artes escénicas, y ofreció becas a escuelas que implementaban programas equilibrados. La fundación también ayudó a exartistas infantiles, ofreció apoyo terapéutico, orientación profesional para quienes dejaban las artes escénicas y una comunidad para quienes procesaban sus experiencias. Marcus se reunía regularmente con adultos que habían sido prodigios. Se llamaban a sí mismos sobrevivientes del sistema de prodigios. Juntos, se apoyaban mutuamente, compartían sus historias y trabajaban en su sanación. Una de estas sobrevivientes, Emily Torres, quien participó en las primeras etapas de la investigación de Marcus, se convirtió en defensora de derechos. Comenzó a dar charlas en escuelas, contando su historia y advirtiendo sobre los peligros del sobreentrenamiento. No digo que no estudien música, decía Emily al público. La música es hermosa. Aprender a tocar un instrumento es maravilloso, pero debe brindar alegría. Debe estar en equilibrio con otras partes de la infancia. No debe consumirlo todo. Los estudiantes respondieron a Emily. Tenía casi su edad. Ella entendía. Lo había vivido. Su mensaje resonó de una manera que los expertos adultos no pudieron igualar. Más prodigios comenzaron a alzar la voz. Cada uno tenía su propia historia, su propio dolor, pero también su propio camino de sanación. Juntos, crearon un movimiento. No todos estaban contentos con los cambios. Algunos maestros famosos seguían defendiendo el entrenamiento intensivo tradicional. Algunos directores de competición afirmaban que las nuevas directrices estaban acabando con la excelencia. Algunos padres insistían en que sus hijos eran diferentes, especiales, que necesitaban el entrenamiento intensivo. Pero la conversación había cambiado.
La gente ahora cuestionaba las cosas, se preguntaba por el bienestar, se preocupaba por los costos y ya no podía ignorar la evidencia. Marcus vio cambios concretos. Menos videos de niños llorando practicando. Menos publicaciones celebrando horarios de práctica extremos. Menos competencias para niños muy pequeños. Más publicaciones sobre niños que disfrutan de la música, tocan por diversión, actúan sin presión. Aprenden porque quieren, no porque tienen que hacerlo. 3 años después de publicar su libro, Marcus recibió un correo electrónico que lo hizo llorar. Era de Linda, la madre de Sophie Hang, una de las primeras familias que estudió. Quiero agradecerle. Linda escribió, leí su libro hace 2 años. Al principio me enojé, pero seguí dándole vueltas. Observando a Sophie, observándola detenidamente, me di cuenta de que no era feliz. Era buena tocando el piano, pero no era feliz. Así que hicimos cambios, redujimos su tiempo de práctica, la dejamos volver a la escuela regular, le permitimos tener amigos y pasatiempos. Sigue tocando el piano, pero ahora es solo una parte de su vida, no toda. Y ahora sonríe. Sonrisas de verdad, no sonrisas de interpretación. Recuperé a mi hija. Lamento que haya tardado tanto. Lamento mucho lo que le hicimos pasar. Pero gracias por abrirme los ojos, por ayudarme a ver lo que realmente importa. Marcus respondió de inmediato. Le agradeció a Linda por tener la valentía de cambiar, por priorizar el bienestar de Sophie, por estar dispuesta a admitir errores y corregirlos. Recibió más correos electrónicos como este. Padres que habían cambiado de rumbo, que se habían retirado del entrenamiento intensivo, que habían dejado que sus hijos volvieran a ser niños. No todas las historias tenían un final feliz. Algunos niños ya habían sufrido demasiado daño. Algunas familias no podían recuperarse. Algunos antiguos prodigios aún luchaban con el trauma, pero el progreso era real. Se estaban cambiando vidas. Se estaba protegiendo a los niños. El sistema estaba cambiando lentamente. Marcus sabía que aún quedaba trabajo por hacer. El mito del prodigio estaba profundamente arraigado. Tomaría años, tal vez generaciones, cambiar por completo. Pero el cambio había comenzado. Una tarde, Marcus fue a un recital de piano local. No una competencia, ni una actuación profesional, solo un recital en una escuela de música comunitaria. Los niños actuaron. Algunos tocaron maravillosamente. Algunos cometieron errores. Todos parecían divertirse. Sus padres aplaudían y vitoreaban a todos, no solo a sus propios hijos. Nadie grababa para publicar en línea. Nadie comparaba. Todos simplemente disfrutaban de la música. Después del recital, Marcus habló con uno de los profesores. Así debería ser la educación musical, dijo el profesor. Se trata de alegría, de expresión, de aprender y crecer, no de ser perfecto ni ser el mejor. Marcus observó a una niña pequeña, de unos 9 años, hablando emocionada con sus padres sobre la pieza que había tocado. Cometió un error a mitad de la pieza, pero siguió adelante. Estaba orgullosa. Sus padres estaban orgullosos. No porque fuera a ser famosa, sino porque se había esforzado al máximo y lo había disfrutado. Ese era el futuro por el que Marcus luchaba. Una educación musical que sirviera a los niños, que mejorara sus vidas sin consumirlos, que enseñara habilidades y pasión sin exigir perfección ni sacrificio. Pensó en su propia hija. Ya tenía 9 años. Tomaba clases de piano, practicando 30 minutos casi todos los días cuando le apetecía. A veces se saltaba días. A veces practicaba más tiempo porque quería aprender una canción que le gustaba. No era una niña prodigio. Nunca subiría a un escenario. Nunca ganaría concursos. Era solo una niña a la que le gustaba la música, que tocaba por diversión, que tuvo una infancia equilibrada y feliz. Y Marcus no podía estar más orgulloso. Esa noche, Marcus estaba sentado frente a su computadora. Estaba escribiendo un nuevo libro. Sobre cómo era una educación musical saludable.
Pasos positivos hacia adelante. Cómo apoyar los intereses de los niños sin explotación. Su teléfono vibró. Otro mensaje de alguien agradeciéndole. Otro padre que había hecho cambios. Otro profesor con una nueva perspectiva. Otro prodigio que se sentía reconocido y comprendido. Marcus había pagado un precio por decir la verdad. Su carrera se había visto perjudicada. Se había ganado enemigos. Se había enfrentado a amenazas, ataques y consecuencias profesionales. Pero había valido la pena. Ahora los niños estaban protegidos. Menos niños eran obligados a recibir una formación poco saludable. Más familias comprendían el verdadero coste. Más maestros enseñaban con compasión en lugar de solo insistir en el logro. El mito del prodigio no había muerto, pero estaba herido, debilitado. Ahora más personas lo comprendían, y eso hacía que todo valiera la pena. Marcus siguió escribiendo, hablando, luchando por los niños que no podían luchar por sí mismos, por una infancia equilibrada, por la alegría de la música, por el bienestar por encima del logro. La industria musical había intentado silenciarlo. Habían fracasado. La verdad ya estaba a la vista. La evidencia estaba disponible. La gente escuchaba. Y poco a poco, una familia a la vez, un maestro a la vez, un niño a la vez, las cosas estaban cambiando. Eso era todo lo que Marcus siempre había deseado. Decir la verdad, proteger a los niños, hacer del mundo un lugar un poco mejor. Miró una foto en su escritorio. Él a los 7 años con un smoking. De pie junto a un piano. En esa foto se veía cansado, pequeño, agobiado. Junto a ella, había una foto de su hija, también al piano, pero se reía, poniendo cara de tonto, con aspecto de niña, feliz, libre, sin cargas. Esa era la diferencia. Por eso había luchado. Por eso todo importaba. El mito del prodigio casi destruyó a Marcus de niño. Pero de adulto, se defendió. Dijo la verdad. Protegió a otros de lo que él vivió. Y al hacerlo, finalmente encontró la paz con su pasado. Convirtió su dolor en propósito, su trauma en defensa, su historia en una advertencia que podría salvar a otros. Marcus sonrió y volvió a escribir. Aún quedaba trabajo por hacer. Pero por primera vez en su vida, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Haciendo exactamente lo que debía hacer. Luchando por los niños. Luchando por la verdad. Luchando por un mundo donde los niños pudieran ser simplemente niños. Donde la música era alegría, no presión. Donde la infancia se protegía, no se sacrificaba. Esa era una lucha que valía la pena. Y Marcus seguiría luchando todo el tiempo que fuera necesario. Un niño a la vez, una familia a la vez, un cambio de mentalidad a la vez, hasta que cada niño tuviera la oportunidad de ser simplemente un niño. De jugar, aprender, crecer, ser feliz. Ese era el mundo por el que Marcus trabajaba. Y con cada persona que leía su obra, cada familia que hacía cambios, cada maestro que enseñaba de forma diferente, ese mundo se volvía más real. La verdad había estado oculta, pero ahora había salido a la luz. Y una vez revelada, la verdad no podía ser contenida. El mito del prodigio estaba siendo desafiado. Poco a poco, las cosas cambiaban para mejor. Eso era suficiente. Eso era todo.